¿Cómo se llama la canción? Fundadores aplanadas. Y después de la y había otro problema que porque la abuela no le gustó el café, pero fue de toda la Pensan en formar un pueblo, hicieron algunos ranchos en la ribera del río, por su nombre sur de Atá. En cacería por el monte, toparon esta meseta, y armados de hacha y machete, fue que llegaron acá. Don Asisto, Antonio, el cura, Profe Lorenzo y Don Cipriana, haciendo la cara dura, se levantan de madrugada, y fueron aquellos viejos, unos bravos luchadores, inscritos hay otros nombres en el parque los fundadores. Unos bravos campesinos de pata ensabañonada, fueron trochando caminos para construir aplanadas, arrieros con sus muladas, madreando en el barrizal, llevándose los productos a Neiva y a Chaparral. Entre tantos sacrificios y muchas encrucijadas, fue ascendida municipio, 50 años coronada, y hoy queriendo recordar aquellos tiempos de antaño, un tema no para celebrar, démosle feliz cumpleaños. Hoy en la fiesta del retorno, descanto esta serenata, démosle la bienvenida a todos sus visitantes, los que se fueron un día buscando otros horizontes, pero que nunca se olvidan de su querida Planada. Solo nos falta un amigo que entre todos muy notorio, fue de Planada su hijo, el doctor Edgar Osorio. Queriéndolo homenajear, es poco lo que se diga, solo nos queda implorar que en el cielo le bendiga. El corregimiento Bilbao está ubicado en el sur del Tolima, en la región andina colombiana, entre montañas y el río Siquila, un afluente del río Saldaña. Ahora no se ven casi casitas. Es una zona de gran biodiversidad, hogar de especies como el oso andino, la danta, el puma y más de 340 especies de aves. 11 de ellas son endémicas. La región tiene ecosistemas de alta montaña, páramo, bosque alto andino y bosque húmedo, con proyectos de conservación desde el 2020. Bilbao está estratégicamente ubicado como para conectar el centro del país con el suroccidente, incluyendo Huila, Cauca y Valle del Cauca. El páramo Las Hermosas fue declarado sujeto de derechos en 2020 para su protección y conservación. El proyecto vial de 1.490 kilómetros se ha hablado desde los años 30, es para conectar los llanos orientales con el puerto de Buenaventura. La región conecta con Florida y Pradera en el Valle del Cauca, un antiguo corredor comercial y de colonización. En el futuro se planea la construcción de un túnel en la cordillera central entre Herrera y el Valle del Cauca, con tecnología similar a la del Eurotúnel. La agricultura en Bilbao se destaca por el cultivo de café, que es el principal motor económico desde 1966. El café ha mejorado la calidad de vida, brindando empleo y desarrollo a los habitantes. El café es cultivado en 22 veredas de Bilbao. Muchas de ellas también se dedican a la ganadería y a la conservación ecológica. El territorio está dividido por el río Siquila, pero tenemos un vínculo histórico que nos une con el corregimiento de Herrera del municipio de Río Blanco. En el pasado, la violencia afectó a las veredas más lejanas del casco urbano como Siquila y Libertad. La Herradura y el Charco Azul son sitios turísticos emergentes en la región. El megacolegio de Bilbao se ha convertido en un símbolo de progreso y dinamismo. En el 2017, la policía regresó al corregimiento de Bilbao tras 25 años de ausencia debido al conflicto armado. La región tiene varias iglesias cristianas que han sido claves
en la resiliencia de los habitantes. Tienda de café Tu Café, un lugar emblemático para los bilbaínos, cultivado y procesado por nuestros caficultores y preparado por baristas expertos de nuestra región. Fincas cafeteras como Brasilia y Villa Coffee son representativas de innovación en la producción de la zona. Las cooperativas, las asociaciones y compradores informales comercializan el café de la región. El parque principal, la cancha de fútbol, el megacolegio y las iglesias cristianas son lugares de encuentro para la comunidad. Bilbao se encuentra en una zona montañosa y boscosa de difícil acceso. Los primeros colonos llegaron a mediados de los años 20 del siglo XX, desde diferentes regiones como el Cauca, Valle del Cauca, Huila, Quindío, Antioquia y Caldas, asimismo de otros municipios del Tolima. Entre 1910 y 1920, el Estado otorgó tierras para la colonización. En 1910, más de 1.000 hectáreas y en 1920, 600.000 hectáreas. La región, inicialmente poblada por indígenas pijao, fue colonizada principalmente por caficultores. En el año 1920, el Estado creó la colonia penal agrícola de Atá, donde se cumplían penas con trabajo y se adjudicaban tierras a los prisioneros, los cuales en su mayoría pagaban su condena por delitos contra la renta del tabaco y el aguardiente. La caficultura se consolidó en la región desde 1869 y aunque las tierras de Bilbao hayan sido más lentas en ser colonizadas por su ubicación geográfica, pequeñas plantaciones empezaron a surgir. Aparte del café, otros colonos llegaron en busca de corteza de quina y caucho, utilizados en la industria. Debido a la hambruna, las haciendas ofrecían comida y empleo a nuevos pobladores. La colonización de Bilbao comenzó por la vereda La Loma en los años 20. El sacerdote Fermín de Larrazábal, nacido en Bilbao, España, llegó a finales de la década a la región del sur del Tolima y promovió la colonización agrícola, estableciendo fincas y evangelizando. Entre los primeros colonos destacaron los nombres de Agustín Bermúdez, Valeriano Lozada, Juan de Jesús Giraldo y Julio Reynoso, quienes llegaron en la década de los años 20. En el primer asentamiento de lo que hoy en día es Bilbao se llamó Tres Esquinas. La fundación oficial de Bilbao se dio en 1954, aunque las primeras incursiones en la zona datan de 1927 a 1932. El sacerdote Fermín de Larrazábal fue clave en la delimitación del territorio de Bilbao y Planadas en general. Los años 40 y 50, en medio de la violencia bipartidista, llegaron más colonos en busca de refugio y nuevas oportunidades en la región, como la familia Yate Aguilar, que llegó en 1942 desde Roncesvalles. La violencia obligó a muchas familias a huir y muchos de ellos llegaron a Bilbao buscando seguridad, entre ellos la familia de un poblador que llegó desde Pradera Valle, cruzando el páramo del Meridiano. La arriería fue un oficio clave en la economía para los pobladores del Siquila. Utilizaban mulas, caballos y burros para transportar productos como el café y alimentos. Entonces por eso hicimos el dibujo. En La Esperanza, ahí cuando fuimos a conocer una molienda que es del señor autor. Entonces pues creo que es nuestro punto de referencia y también la vía que está en este momento que podría comunicar a Planadas. Y pues eso son Desde Bilbao y Herrera hacia Pradera, Florida, Chaparral, Río Blanco, Ataco y el Huila, el arriero ha sido símbolo de fortaleza y destreza física. Han forjado caminos de herradura y de vida difíciles. Un arriero de 84 años aún relata viajes entre Bilbao, Las Vegas, El Limón y Chaparral. Habla de escondites y robos de mula por parte de los guerrilleros. Pues allá descansaban las mulas 2 días y el resto pues era en el camino. Ya íbamos de aquí al puerto. Del puerto íbamos a Las Vegas. De Las Vegas íbamos a Los Mandarinos. De Los Mandarinos íbamos a la sierra. Y de la sierra íbamos a Moyá, ya para entrar a
a Chaparral. Y al otro día íbamos a Chaparral. Allá descansaban las mulas 2 días y volvíamos a regresar. 17 días. 12 arrobas de café y hasta 10 arrobas de frijol transportaba una mula. El producto más comercializado era el café, además del frijol, el maíz y el arroz. Entonces, los arrieros, pues ellos se evadían para llevar la carga donde les tocara llevarla, fuera el ejército, fuera la guerrilla. Uso de garabatos y sobrecargas para mulas y caminos difíciles llenos de barro. Los primeros pobladores viajaban a pie por más de 20 días para traer sal y otros productos. La carne se enterraba para tenerla fresca durante toda la semana. La sastrería era local, la vestimenta de los hombres entre alpargatas y faldas amplias para las mujeres. La sastrería era un oficio común que se pagaba en centavos o productos locales como la panela. Se utilizaban máquinas de coser a pedal, velas o lámparas de petróleo para alumbrarse. En 1932, la caficultura en el sur del Tolima se consolidó como la segunda más grande del departamento, con 6.694.864 cafetos en Chaparral y 4.117.130 en Ataco. En los años 30 y 40, el café en Bilbao y en el sur de Ataco era incipiente. El boom cafetero inició en Puerto Saldaña, Río Blanco, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Inicialmente, el café se sembraba con estaca, sin abono y crecía de forma rústica. La finca La Elda, colonizada en los años 40, alcanzó las 150 cargas de café por cosecha. En los años 50 llegó el café en las zonas más altas como Siquila. Un caficultor nos narró que en 1956 su familia sembró más de 500 árboles de café arábico. En esa época solamente se trabajaba cultivando solamente café arábico. Llegué a sembrar unos 5.000 palos de café arábico. En los años 60 se cultivaban 1.000 árboles por hectárea, combinados con yuca, plátano y frutales. Las fincas más reconocidas eran África, de Erasmo Muñoz, San José, de Jesús Jiménez, y la de Emilio Álvarez en la vereda La Loma. Los árboles de café eran tan altos que se recolectaba más de una arroba por árbol. Eran conocidos como los ranchos. Son nuestros, lo que pudimos captar en el momento que nos dimos a la tarea de conocer. Durante los años 40 y 50 se vivió la violencia bipartidista y conflictos entre guerrillas liberales y comunistas en el Tolima. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató la violencia generalizada en Colombia. Entre 1948 y 1957 hubo 321.621 exiliados, 35.224 asesinados, 93.882 propiedades destruidas, 34.730 fincas abandonadas, 34.303 casas quemadas. En Ataco, 1.993 familias desplazadas. Acerca de los grupos armados que existían, los limpios, guerrillas liberales lideradas por Efraín Valencia alias Arboleda y Jesús María Oviedo alias Mariachi. Guerrilleros comunistas, entre ellos Jacobo Prías Alape alias Charro Negro y Manuel Marulanda alias Tiro Fijo. Entre 1949 y 1952 se dio la unificación entre limpios y comunes en el Comando Unificado del Sur del Tolima. Entre 1953 y 1958 se dio la división entre limpios y comunes, tras las amnistías del gobierno Rojas Pinilla.
En 1953, los bombardeos del ejército sobre comunidades como Bilbao desplazaron a sus habitantes. En 1954, tras la pacificación, muchos retornaron a sus tierras a cultivar café en las fincas abandonadas previamente. Un caficultor contó cómo luego de regresar del comando, su familia recuperó la finca y resembró café y plátano. A mediados de los años 60, la llegada del café Caturra a Planadas marcó el inicio de la revolución verde del café. En 1966, Planadas se constituyó como municipio. Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Cafeteros implementó la tecnificación del café. En 1967 llegó el abono químico a Planadas, aunque inicialmente muchos caficultores lo rechazaron. En el año 1970, la producción de café en Colombia fue de 570.320.065 kilogramos de café pergamino seco. En el departamento del Tolima, la producción de café fue de 68.094.769 kilogramos, ocupando así el tercer lugar a nivel nacional. En Planadas, 3.323.824 kilogramos, lo que representó el 4,88% de la producción departamental, con 6.807,4 hectáreas sembradas. En los años 1980 y 1981 la producción de café en el Tolima fue de 133.970.375 kilogramos, tercer lugar a nivel nacional. El área de café tecnificado en Planadas fue de 1.782 hectáreas. En la década de los 60 la carga de café se vendía entre 200 y 250 pesos en Bilbao, pero a finales de los 70 pasó a venderse a 5.200 pesos. Entre 1976 y 1979 se vivió una bonanza cafetera. El café colombiano se vendió internacionalmente a un precio histórico. Cafisur fue creada en 1966. Facilitando el comercio del café por todo el sur del Tolima. El modelo de la finca en compañía es trabajar uno por un tiempo, es mitad y mitad, ¿no? Uno por la finca en compañía tiene el derecho podría ser de la mitad de la cosecha de la finca, y tuve la experiencia porque trabajé durante unos 7 años con la finca en compañía y podríamos decir en esos 7 años pues la misma me dio para comprarla y hoy ser propietario de la misma. En 1974 el billete de 200 traía como imagen un árbol de caturro simbolizando el progreso de Colombia en la caficultura. En 1983 llegó la roya a Colombia desde Brasil y en 1988 apareció la broca en el sur de Nariño, afectando la calidad de café en todo el país. En 1980 la Federación Nacional de Cafeteros crea la variedad Colombia. En los años 80 la plaga de la roya afectó la gran mayoría de caficultores, principalmente en Bilbao. En 1988 el Banco de la República recordó que el uso de químicos en el Tolima fue bajo, con el 80% menos que la de caficultura tecnificada. Otra crisis. Muchos caficultores abandonaron o vendieron sus fincas, cambiaron de cultivos, incluso por amapola en algunas zonas de la región. Los que quedan usan el método de recolección y repaso para controlar la broca en un 65-75%. En 1988, los fungicidas como el Arcocien tenían un costo entre 100 y 150.000 pesos el litro, un alto costo para los caficultores. En los años 80, en el contexto internacional de crisis cafetera, que afectó a la familia campesina y a todos los gremios cafeteros de Colombia. Yo distinguía, era y era muy amiga, era con la mona, con mi hermana era, y entonces éramos con bandera. En la década de 1950,
El conflicto entre limpios y comunes incrementó la violencia en el sur del Tolima. Entre 1965 y 1982, los limpios ejercieron como autoridad local, estableciendo un aparente lapso de paz. En 1964 se fundaron las FARC después de las amenazas del gobierno y las acciones de los limpios. Entre 1970 y 1980 se vivió la formación de grupos de autodefensa campesina en zonas como Bilbao y La Aurora, como respuesta a la guerrilla y el abigeato. Para 1983, los limpios adoptan el nombre de Rojo Atá y operan como autodefensas campesinas hasta 1995, cuando se integran a las Convivir. En 1985 surgió la Unión Patriótica, lo que ocasionó persecución contra sus miembros. A finales de los 80 e inicio de los 90 se evidenció un auge en el cultivo de amapola en nuestro territorio, impulsado por la crisis cafetera y la alta demanda internacional. En la década de los 90, las FARC tomó control de Bilbao a través del Frente 21, imponiendo regulaciones sociales y controlando la vida cotidiana. Situación que no queremos vivir. En 1998 se vive la resistencia comunitaria en Bilbao, durante el paro impulsado por las FARC, donde la comunidad no participa enviando un mensaje contundente. Entre el 1990 y el año 2000 se registraron 1.131 víctimas por el conflicto armado, entre ellas 153 emplanadas. Los caficultores enfrentamos amenazas, asesinatos, secuestros y extorsiones. La región vivió en medio de grupos armados como las FARC, grupos paramilitares, en un entorno en medio de la pobreza y la violencia, dando el cambio a los cultivos de café, que fue apoyado por el gobierno con 60.000 millones de pesos. Hace 30 años, un chisme, una deuda, cuestiones de amor, infidelidades, se resolvían en lo que se llamó el Juzgado 21, la guerrilla de las FARC. El Frente 21 mandaba aquí en la región, patrullaban como uniformados de la fuerza pública. La ausencia del Estado era evidente. Solo contábamos con un inspector de policía. Y finalmente no se podían dormir porque ellos eran los que en ese momento tenían que hacer la vigilancia. Eso es lo más emblemático de la vereda La Aurora, que pues que nosotros llegamos así pendiente. El fundador está la profe Fanny, 46 años, incluso la fundadora de la escuela. Entonces, el café ha sido motor de paz para Bilbao, reconociendo lo positivo y no la guerra. El cultivo de café ha sido semilla de esperanza sembrada por la dignidad y trabajo de los caficultores. Bilbao es tierra de gente humilde, donde el caficultor es clave en la paz y la reconstrucción del tejido social. Los abuelos nos enseñan sobre la caficultura. Aquí desde niños se aprende. En los inicios el cultivo de café era rústico, pero con el tiempo se fueron implementando nuevas técnicas. Se sembraron diferentes variedades de café a lo largo de más de 80 años, como lo son el arábigo, caturra, castilla, borbones, geisha, entre otros. En los años 90, el precio del café pasó de 200.000 a 400.000 pesos por carga, y en el año 2020 alcanzó los 2.700.000 pesos colombianos. Desde 1987 se ha vendido café a la cooperativa de caficultores Cafisur. Esta ha ayudado con préstamos y otros apoyos como la fijación de precios. Empezamos a sembrar cafés varietales como geisha y borbón para crear nuevas líneas de comercio. El mercado internacional lleva años de ventaja en varietales como geisha. Pero en Bilbao ya sembramos estas variedades y algunas fincas están produciendo y exportando. Naranja tradicional, aguacate, pero no como cultivo, sino para autoconsumo. Y poco a poco vamos como retomando un poquito el tema de los abuelos, que parece irónico, que supuestamente los muchachos son los que han estudiado y se han capacitado, todos nos han llevado a tomar las prácticas de los que... En el 2016 se realizó la primera feria de cafés especiales en Planadas, un evento clave para visibilizar a los caficultores del Tolima. En el 2018 se desarrolló la Feria de Cafés Especiales en el Líbano y en el 2023
la primera Feria Internacional del Café en Ibagué. Expo Tolima 2023 reunió a 38 municipios productores de café, impulsando la productividad y la comercialización del grano. El gobernador del Tolima de la época, Ricardo Orozco, destacó Expo Tolima Corazón Cafetero como una feria de impacto internacional. Desde 2010 los caficultores de Bilbao empezaron a comprender mejor la comercialización, obteniendo mejores precios. Hoy algunos caficultores venden su café en el exterior, otros han creado marcas y experimentado con procesos innovadores como la fermentación y el secado. El mayor indicador de asociatividad en el sur del Tolima está en Bilbao. Su gente, siempre trabajadora, ha llevado la solución a los problemas y ha encontrado en el café un motor de progreso. A finales de los 90, en pleno conflicto armado, el 22 de febrero de 1998, nace Asoprovil, la primera organización cafetera. Asoprovil ha dejado una huella importante a pesar de la falta de capacitación técnica en los primeros años. 10 años después surgió Agrobilbao con 60 miembros que dinamizó la economía local, especialmente con el aguacatejas como alternativa al café en la crisis cafetera. En el 2008, 42 jóvenes del corregimiento comenzaron su formación técnica agropecuaria con el SENA, lo que los llevó a graduarse en el 2011 con el apoyo de nuevas iniciativas. Asopbilbao, creada oficialmente el 28 de octubre del 2010, nació como respuesta a una necesidad de educación y capacitación técnica, apoyada por el SENA, la Alcaldía de Planadas y otros actores como la Gobernación del Tolima y el Comité de Cafeteros. En 2013, Asopbilbao empezó a comercializar cafés orgánicos y fair trade. A finales de 2014 logró exportar su primer lote de café a través de Carabela Coffee. En el 2017 se construyó la estación de policía en Bilbao con apoyo municipal. En ese mismo año la gobernación dotó a Asopbilbao con la torrefacción para el café. En el 2016 surgió a Plazar, la nueva asociación de Santa Rosa Bilbao, que trabajó también en la certificación de cafés especiales, posicionándose como referente regional. En el 2018, con el apoyo de la cooperación internacional, aprendimos del modelo cooperativo italiano, lo que inspiró la creación de la cooperativa de segundo grado Multicod Tolima. Hoy Multicod agrupa 11 asociaciones de la región con un enfoque agropecuario sostenible y ecoturismo, destacándose en el cumplimiento de sus contratos y la mejora continua. La visión a largo plazo y el cumplimiento de sus procesos comerciales han sido claves para el éxito de las asociaciones, asegurando su reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. El 4 de noviembre de 1966, el diario El Cronista reportó la solicitud de los pobladores del sur del Tolima al presidente Carlos Lleras Restrepo para la construcción de una carretera entre Planadas, Bilbao y Herrera. En 1966 la comunidad de Bilbao no contaba con carreteras. Las personas viajaban a pie o en mula a través de caminos reales. En 1971 la Federación de Cafeteros impulsó la construcción de la carretera entre Herrera y Río Blanco, pero fue hasta 1978 cuando comenzó con la construcción de la carretera del Diamante a Bilbao. Don Tiberio Castro y la comunidad empezaron a trabajar en la pista aérea en los años 50. La primera avioneta aterrizó en 1957. En 1978, la comunidad de Bilbao empezó a trabajar en la carretera con fondos creados por reinados y actividades sociales. En 1983, después de 5 años de trabajo, se inauguró la primera carretera que conectaba Bilbao con Río Blanco, cambiando así radicalmente la vida de nuestro corregimiento.
La construcción de la carretera fue lenta debido a la geografía agreste de nuestro corregimiento. Cada tramo de 10-12 metros tomó entre 2 y 3 semanas. Esta carretera fue financiada por el Plan Nacional de Rehabilitación de Vías con 30 millones de pesos, más los aportes, trabajo y ayudas que hacía la comunidad. Como les decía anteriormente en la charla, no es nada fácil, pero también sabemos que no es imposible, que debemos seguir intentando no una ni dos, sino todas las veces que sea necesario para que lleguemos a algún momento lograr posicionar nuestro producto de manera individual en alguna parte del mundo, a algún cliente le habrá de gustar. En 1995 llegó la electricidad a Bilbao. Después de décadas de usar velas y lámparas Coleman, se inauguró el alumbrado público en octubre de ese año. El proyecto de electrificación fue liderado por las juntas de acción comunal con el apoyo de la comunidad. Con la construcción de carreteras y la llegada de la luz, Bilbao se transformó en un lugar de inversión. Caficultores de otros municipios comenzaron a ver la región como un territorio lleno de oportunidades. Gracias al progreso logrado, Bilbao se consolidó como un territorio de crecimiento con nuevas inversiones de tierras y desarrollo. En 1994 se construye el Parque Bilbao, un proyecto que fue visto con escepticismo, pero que transformó el corregimiento. En 2020, una familia local mejora el parque con materiales dorados, incluyendo lámparas de cemento para mejorar el alumbrado. En 1982 se realiza el Reinado de Belleza en Bilbao, una tradición que comenzó en los años 70 y ha perdurado hasta la actualidad. Años atrás se celebraba el Día del Campesino en junio, con eventos como concursos de plátano, competencias de machete y reinados de belleza, con carrozas adornadas con productos agrícolas. En los años 90 se inauguró una discoteca en Bilbao, la cual se convirtió en un centro de encuentro con música de Pedro Infante, Jorge Negrete y Vicente Fernández. Durante los años 80 y 90, la comunidad escuchaba radionovelas en grabadora, ya que no había televisión en muchas casas. En el 2005 se instaló internet en Bilbao gracias a un proyecto comunitario que trajo computadores y cabinas, aunque la conexión duró poco debido a los problemas de manejo. A finales de la década del 2000 no existía la telefonía móvil. Las llamadas de larga distancia se realizaban a través de SAI y las comunicaciones se enviaban por motocicleta a Herrera. En el 2009, gracias a la Alcaldía de Planadas y la Gobernación del Tolima, se instalaron 5 antenas de telefonía móvil en el municipio, incluyendo una en Bilbao. Los campeonatos de microfútbol son una tradición en Bilbao, uniendo la comunidad de las veredas y el centro poblado de Bilbao cada semana. El baloncesto es otro deporte popular, con una cancha de tierra que, aunque era difícil jugar, ha unido a los jóvenes del corregimiento. Los bilbaínos somos gente de sangre pijao, siempre nos paramos en la raya. En tiempo de conflicto armado nos reuníamos con líderes comunales, sacerdotes y pastores para enfrentar la violencia de manera pacífica e inteligente. La fe cristiana ha sido clave para nuestra resistencia y hemos visto grandes resultados. Aproximadamente 1.700 personas de las veredas y el centro poblado pertenecen a comunidades cristianas. En Bilbao hay 8 iglesias que congregan a los fieles y el cristianismo es vital desde la década de 1930. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana es la más antigua de Bilbao. Celebró 90 años de existencia en el 2022. A lo largo de las décadas de los 80, 90 y 2000, la fe cristiana nos ayudó para resistir el conflicto armado. Si no hubiera existido el cristianismo, Bilbao estaría desolado por la violencia. Los pastores fueron víctimas de secuestros, amenazas y desplazamientos, especialmente por parte de las FARC. Los líderes religiosos lucharon contra el reclutamiento forzado de jóvenes y muchos fueron desplazados o asesinados. En el 2003, los pastores intercedieron por la liberación del exalcalde Wilber Jairo Vallejo, secuestrado por las FARC. La labor de los pastores ha sido clave para el tejido social en Bilbao. Cada domingo las iglesias abren sus puertas para el culto, para que la comunidad exprese su fe y devoción a Dios. Los pastores también visitaban las veredas
para las reuniones con los fieles, con una participación entre 20 y 40 personas. En Bilbao todo se hace en comunidad, desde arreglar caminos hasta apoyar a las familias cafeteras. El café es visto como una bendición de Dios y una fuente de progreso para la comunidad. El cristianismo y el café están estrechamente conectados. Ambos son parte de nuestro trabajo y progreso. Nuestro trabajo consiste en predicar la fe en Jesucristo, ayudando a las personas espiritualmente, física y socialmente. El sur del Tolima estaba marcado por la marginación y el olvido tras décadas de la violencia y la ausencia del Estado. Desde finales del año 2000, Bilbao presentó cambios en infraestructura, competitividad y desarrollo social. La política de seguridad para la gente y soluciones que transforman empezaron a cambiar la región. Óscar Barreto llegó a la gobernación en 2008 y comenzó a invertir en los corregimientos como Bilbao. Entre los años 2007 y 2010, el Estado recuperó las zonas que estaban bajo el poder de las FARC, entre ellas Bilbao. En 2016, con el acuerdo de paz, la guerrilla dejó de ser un actor predominante en la región. Óscar Barreto impulsó la caficultura con apoyos institucionales, capacitación, innovación e infraestructura, mejorando así la productividad del sector. En 2019 la gobernación destinó 40.000 millones de pesos para mejorar las vías de conexión en el sur del Tolima. Las pavimentaciones de las vías terciarias como Diamante Herrera, Río Blanco Chaparral y las entradas de Bilbao mejoraron el acceso a nuestro corregimiento. El puente sobre el río Cambrín fue reconstruido en menos de 9 meses tras un invierno crítico, un tiempo récord. En el 2020 se invirtieron 4.000 millones de pesos en la construcción del acueducto de Bilbao, mejorando de esta manera el suministro de agua a la comunidad de esta región. Tiene 4.500 metros cuadrados con aulas, bibliotecas, auditorios y áreas deportivas. Se invirtió en proyectos de ciencia y tecnología para modernizar la caficultura en Bilbao. Los proyectos de infraestructura y educación transformaron la calidad de vida de los bilbaínos, dejando atrás el conflicto. Hoy Bilbao es un ejemplo de progreso, innovación y sostenibilidad comunitaria en Colombia. Así sucesivamente ha ido pasando el tiempo, pero entonces hoy en día estamos felices como más nada, porque los viejos que trabajaron fuertemente en ese tiempo y que todos eran mercados de café, abandonado, bueno, entonces esa gente ya se murió. Pero nosotros no salimos, nosotros Nuestra empresa Dainas y Gutiérrez Coffee, con su marca de café especial GW5, se ha convertido en un referente ambiental en el corregimiento de Bilbao por sus prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente. Nosotros los caficultores de Bilbao combinamos los conocimientos de nuestros abuelos con una tecnología moderna para tener un café sostenible y de buena calidad. En 2015 me aventuré en ser pionero en procesos de cafés naturales sin utilizar un solo centímetro de agua para el beneficio de este café. Desde 2016, entes gubernamentales como la Gobernación del Tolima, la Corporación Medioambiental Cortolima, el Ministerio de Medio Ambiente me han brindado el apoyo para asistir a diferentes eventos donde he obtenido una calificación de más de 89 puntos en taza con estos cafés. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de tener una finca cafetera y también una familia entregada al cultivo del café. Pudimos obtener un café especial de buena calidad con un buen puntaje de factor y de taza. De esa manera pudimos obtener un comprador en Canadá y de esa manera también pudimos vender un microlote a Juan Valdés. La
sostenibilidad es clave. Los procesos de producción respetan el medio ambiente y fomentan la seguridad alimentaria en las fincas. Nuestros abuelos cultivaban café bajo sombrío, sin químicos, lo que mantenía el equilibrio ecológico y la biodiversidad. Los impactos negativos sobre los ecosistemas fueron devastadores. Hoy en Bilbao muchas fincas practican el control manual de plagas y cultivan alimentos junto al café para asegurar productos de calidad. Hace 15 años, los caficultores mejoraron la gestión de sus fincas, llevando registros de productividad y aplicando prácticas más sostenibles. Las fincas ahora están certificadas con sellos como Rainforest, Alavias y Fairtrade, garantizando un café producido de forma responsable. Los sellos de certificación buscan regresar a la producción orgánica, respetando la riqueza del suelo y la naturaleza del café de Bilbao, y de esta manera cumplir con los estándares internacionales. Niños y niñas de Bilbao entre 7 y 14 años están formándose como catadores y baristas en la Escuela de Germinadores de Paz, inaugurada en 2024. A mis 20 años, con el apoyo de Dynasty Gutiérrez Coffee y la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Rosa, Asprazar, creo y pongo en marcha el proyecto de Escuela de Catación y Barismo Germinadores de Paz. Los niños aprenden sobre acidez, cuerpo, balance y fases del café, con proyección a exportar café de Bilbao para Europa, Asia y Estados Unidos en los próximos años. En el futuro, los jóvenes de la escuela aspiramos a participar en campeonatos internacionales de catación y barismo, además de estudiar carreras profesionales afines al desarrollo agropecuario, específicamente cafetero de nuestra región. Sueño con representar a mi pueblo en otros países, enseñar sobre el café y su historia. Los jóvenes de Bilbao vemos el café como símbolo de progreso, representando el legado familiar de 5 generaciones. En el 2025 se institucionalizó la segunda sede de la Escuela Regional del Café con el apoyo de la Gobernación del Tolima. El cultivo de café ha permitido a muchos jóvenes ver grandes oportunidades de desarrollo en el territorio y no buscar migrar hacia las ciudades. En 2022, la tasa de cobertura educativa para poder acceder a la educación superior en Planadas fue de 3,24%. A pesar de eso, jóvenes de Bilbao estudian en ciudades como Ibagué y Neiva y regresan a su territorio con proyectos productivos. Ahora, en nuestras familias cultivamos café, tenemos huertas orgánicas y cuidamos nuestro medio ambiente. En 2024 fundamos la Asociación de Jóvenes Productores Agropecuarios de Bilbao Produciendo Paz, Asojobil Paz, la cual cuenta con 30 socios, los cuales desarrollamos actividades como agropecuarias e innovadoras. El 60% de estos socios somos mujeres. De la señora Gisela. ¿Y usted llegó acá al Tolima haciendo? Él también era nativo de esta tierra. Al lado de Huila. Sí, está criado en el Tolima. Señora Analía, ¿usted en esa época conoció? La sostenibilidad ambiental es clave para los jóvenes, quienes promovemos la conciencia ecológica en los procesos de cultivo y beneficio del café. La riqueza hídrica de Bilbao es fundamental para la caficultura y los jóvenes buscamos manejar adecuadamente los residuos del café para no contaminar las fuentes de agua. En el sur del Tolima promovemos el turismo rural con experiencias en las fincas cafeteras, integrando el turismo comunitario, histórico, ecológico y gastronómico. En junio del año 2024, nuestra asociación realizó el primer mercado campesino acá en el corregimiento de Bilbao, destacando el trabajo en nuestros productores locales y realizando el primer campeonato de catación juvenil. Estas iniciativas promueven el desarrollo local y la competitividad del café del corregimiento de Bilbao en el ámbito nacional e internacional. Lo distinguía, yo distinguía, era Alciberto, ¿puedo contar de pronto algunas cosas muy personales de la vida? Que era muy amiga, era con la Mona, su hermana de él.
y entonces visionar un mundo diferente y salir de esa barreras. Las mujeres de Bilbao hemos desarrollado espacios de creación colectiva, participación política y trabajo en el campo. Desde el 2016, la Asociación de Productores Agropecuarios de Santa Rosa cuenta con 85 socios, de los cuales 27 de ellos somos mujeres. En el 2018 nace el Comité de Mujeres Caficultoras de Bilbao y Herrera, Mucavis, para garantizar la participación de las mujeres en la caficultura. Asprasar obtuvo el sello ROD, así convirtiéndose en la primera asociación en exportar café con calidad y estándares internacionales. El café Mucavis es reconocido por su calidad y se comercializa en ciudades como Ibagué y Bogotá y con proyecciones internacionales. En Bilbao hemos venido implementando internet en fincas y cocinas ecoeficientes con diferentes organizaciones para así mejorar la salud de nuestras mujeres. Aquí una cosa que vale la pena contar. Yo nací en En el 2009, la roya y la broca afectaron la producción de café en Bilbao. Las mujeres ayudamos a través de organizaciones sociales a superar la crisis. En el 2016, 15 mujeres formamos una asociación que se llama Asoprolomar, donde trabajamos con cultivos como el plátano, cacao y otros cultivos como el mango, guamas, naranjas, mandarinas y también peces y pollos, gallinas. Hoy cuenta con 150 productores. 75 de ellas somos mujeres, quienes también hemos avanzado en capacitaciones técnicas y profesionales. Asoprolomat ha sido fundamental en la implementación del PEDET en Bilbao. Desde allí hemos desarrollado proyectos de infraestructura como placahuellas y alcantarillas. En el año 2023 nació la marca de café Coffee Infinity, liderada por mujeres de la vereda La Loma. Esta simboliza a través del colibrí la perseverancia y el arraigo a la tierra. En el 2016 creamos el Consejo Comunitario de Mujeres, un espacio para la participación política y la defensa de nuestros derechos. Gracias al Consejo Comunitario de Mujeres se fundó la política pública de mujer y equidad de género en el municipio de Planadas. Se estableció la Casa Social de las Mujeres, donde allí aprendemos, incidimos y participamos en diferentes espacios, y surge la idea también de crear la red de mujeres del sur del Tolima en los municipios PEDET, Ataco, Chaparral, Río Blanco y por supuesto Planadas. Los bilbaínos somos una comunidad unida, que desde nuestros inicios nos hemos caracterizado por ser trabajadores y visionarios. A través de las enseñanzas de nuestros abuelos para proteger y querer amar el campo, aquí estamos construyendo la historia. En medio de nuestra resiliencia y apego a nuestro territorio, queremos dejar un legado importante para las nuevas generaciones, teniendo en cuenta que siempre hemos buscado la paz, la tranquilidad y sobre todo las ganas de sacar adelante este territorio, porque esto apenas es el comienzo de nuestra historia. Bilbao es tierra de encanto y dulzura.